Muy buenas tardes. ¿Tenemos a alguien que nos visita por primera vez? Quisiera que por favor levante su mano si alguien nos visita por primera vez. Todos somos bienvenidos. Dios te bendiga. Bien, mis hermanos. El mensaje de esta tarde se llama, le hemos puesto como título, Sin bajar la guardia. Existen dos deportes en los cuales los he tomado como referencia para hacer una analogía, una comparación con respecto al tema. El primero es el box y el segundo es el esgrima. Cada uno con sus respectivas indumentarias se encargan de mantener una actitud siempre de atentos, de estar pensando en lo que el rival va a hacer, en lo que el rival quiere hacerlo. ¿Se imaginan, mis hermanos, amigo que nos visita por primera vez, un golpe en el box, un golpe de boxeo cuando uno tiene la guardia abajo? Sinceramente no me lo imagino cuán doloroso sea. En el mundo, el significado de esta pequeña frase, bajar la guardia, es descuidar la actitud de defensa y se la utiliza cuando una persona está concentrada en algo y se distrae por cosas que no tienen nada que ver con lo que está pensando. Y peor, cuando muchas veces hacen cosas, por decirle en un trabajo, alguien está haciendo algún trabajo mecánico y viene a su mente un pensamiento y pueden suceder hasta accidentes. Cuando a estos términos los vemos desde el plano espiritual, podemos referirnos a cada una de esas distracciones que el enemigo usa para hacernos daño, tanto a título personal como hijos de Dios, como congregación. Ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor dirección esta tarde para que guíe estas palabras que vamos a escuchar. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte, Señor, que seas tú quien gobierne nuestras vidas por completo, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, el que nos proteja en todo tiempo, para estar siempre con la guardia elevada, siempre estar pendiente a lo que tú necesitas y a lo que tú quieres de tus hijos. Que seamos, Señor, esos hijos obedientes a tu palabra, que estemos atentos siempre, Señor, a tu voz. Padre, queremos poner nuestras vidas y permitirte, Espíritu Santo de Dios, que nos gobiernes por completo. Y así, cuando tú regreses o que vayamos a tu presencia, Rey, estar a cuentas contigo y que nuestros corazones, Señor, sean agradecidos completamente. Padre, ponemos este tiempo y te pedimos que seas tú hablándonos esta tarde a nuestros corazones, Señor, para estar siempre firmes y atentos a lo que tú necesitas en nuestra vida. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras preparaba esta prédica, mis hermanos, estaba investigando un poco más acerca del tema y me llamó la atención que leí a un predicador estadounidense, un pastor de una iglesia en Illinois, y el pastor en ese entonces tenía un pensamiento que dice que en este mundo es un parque de diversiones en lugar de un campo de batalla. Es lo que ahora ha sido aceptado y practicado por la gran mayoría de cristianos fundamentalistas que en ese entonces a él lo rodeaban. Duro, ¿verdad? Por tal motivo le damos gracias al Señor porque fuimos sembrados en esta iglesia, una doctrina sana y bíblica para la gloria de Dios. Amén. Vayamos por favor en nuestras Biblias a Efesios 6, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. La palabra de Dios nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Sabemos perfectamente que el hecho de estar distraídos y con la guardia abajo, espiritualmente hablando, son las acechanzas del enemigo, estrategia usada por todos los miles de años que ya han pasado. El problema no viene solo de ahora, el problema ha sido siempre. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que nosotros caigamos y de esa manera evitar que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Claro que tampoco es que por la calle vamos a andar siempre en guardia, no. Estamos hablando de un tema espiritual en el cual nuestra relación con el Señor es la que nos mantiene siempre alerta. Amén. Aunque suene un poco crudo y fuerte, mis hermanos, es la realidad. A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, hemos visto cómo la evidencia está palpante, la evidencia de que ha habido congregaciones enteras que se han caído, que se han derrumbado, porque
permitido que el enemigo llegue más allá de donde debe llegar. Mantuvieron un estado de confort, un estado cómodo, relajados y muy quietos a la espera de la venida de nuestro Salvador, sin darse cuenta que necesitaban mantenerse atentos. Llegó un momento en el tiempo de estas congregaciones o de este grupo de hermanos que se quedaron tranquilos, porque como se sentían bien, no pensaron que el enemigo estaba actuando, cuando en realidad era todo lo contrario. Y cuando desgraciadamente quisieron tomar cartas en el asunto, se dieron cuenta que toda una congregación entera ya se estaba derrumbando. Preocúpate, hermano, cuando pienses que todo está bien. El enemigo usa, entre comillas, el bienestar de una persona para no ponerlo en acción, para mantenerlo en un estado de confort en el cual uno en ese momento llega a pensar que como todo está tranquilo, como a mí no me pasa problemas, como yo no tengo los problemas que tiene el vecino o que el hermano está padeciendo una enfermedad, yo estoy sano, el enemigo nos tiene totalmente confundidos, nos tiene apresados porque nosotros no ponemos en acción lo que el Señor quiere que pongamos en acción, nuestra fe, nuestro trabajo, nuestra preocupación por el prójimo. Y como nosotros estamos en ese estado de confort, resulta que el enemigo nos tiene atrapados. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los afanes de este mundo son uno de los principales motivos para estar con la guardia abajo. Las preocupaciones laborales, las preocupaciones estudiantiles, el hogar, los hijos, el trabajo muchas veces que nos consume. Esos afanes son los que nos mantienen con una guardia baja. Esos afanes son los que nos ponen a expensas de un ataque evidente del enemigo. Cuando usted le quita el primer lugar a Dios, su guardia está sumamente bajo. Cuando usted le quita el primer lugar en su vida al Señor, es porque sus brazos han topado sus piernas, porque ya ni siquiera tiene una defensa que le permita a usted bloquearse ante el ataque del enemigo. Esta es la única manera de obtener la victoria, permaneciendo alertas, permaneciendo firme en el Señor. Por más de 2000 años la palabra de Dios ha edificado miles y millones de vidas, congregaciones enteras, países enteras. Y mis hermanos, el día de hoy no va a ser la excepción, porque Dios es el único que tiene el poder. Hoy tuvimos la oportunidad en la mañana de compartir un tiempo de oración con nuestros hermanos de la Iglesia de la Roca. Y mientras oraba le pedía perdón al Señor porque han habido muchos tiempos en el cual yo me he distraído. Eso es lo bonito de preparar una prédica, de preparar este tiempo para el Señor, que primero la palabra entra en nuestras vidas para poder edificar la vida de la congregación, porque es el Señor el que quiere trabajar en nuestras vidas. Y hoy el Señor me dio una palabra. Me dolió, sí, porque ha sido la verdad. Durante mucho tiempo, tal vez no lo quise admitir, porque como me sentía cómodo, como me sentía tranquilo, no veía que el Señor me quería hablar, pero había una distracción. El Señor me dijo hoy, esto te está distrayendo de mí. ¿Por qué? Porque un celular me está quitando el primer lugar. Porque el celular te está desviando de lo que yo quiero. En algún momento, cuando yo preparaba una prédica para la célula, los martes, es algo pequeño, sí, tenemos ya nosotros algo prescrito, una palabra, pero resulta que yo me ponía a preparar con el celular para escuchar alabanzas, en teoría. Pero resulta que sonaba algo y cerraba el cuaderno y me ponía a revisar el celular. Cuando quería regresar, la distracción ya estuvo. Así que mi hermano, esto nos distrae y nos quita también el primer lugar a Dios. Leamos por favor 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre que usted trabaje para el Señor, debe de recordar que nuestra recompensa tal vez no se vea aquí en la tierra, tal vez no trabajemos para que la gente nos vea, porque le trabajamos para el Señor. Pero cuando el Señor regrese o que vayamos a su presencia, ahí vamos a tener la recompensa, porque somos ciudadanos del cielo. Amén. El versículo que acabamos de leer es una advertencia especial que debemos de tener presente. La lucha no es por un solo día. Desde el primer momento que usted le dijo, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, empezó su guerra, empezó
la batalla espiritual del enemigo de quererlo regresar a donde usted estaba. Siempre debemos recordar que el Señor nos sacó de algo malo. El Señor nos hizo salvos porque veníamos de una muerte, como dice su palabra, en delitos y pecados. Y cada cosa que nos cargaba muertos, espiritualmente hablando, era una distracción en la cual nos mantenía la guardia siempre abajo. Siempre manteniendo la guardia arriba, mis hermanos, es la manera como nosotros adoramos también al Señor. Es la manera como nosotros le decimos a Cristo: Señor, úsanos, porque estamos dispuestos para la batalla, porque estamos dispuestos a servirte. Amén. En la vida del verdadero creyente existen dos peligros latentes que pueden tirar abajo el trabajo de Dios en nuestras vidas. El primero es el pecado. Y el segundo, la inclinación a volver atrás, la inclinación a volver a ese pasado de pecados en el cual estábamos presos. Desde el primer segundo, como les hacía referencia hace un momento, que le pertenecemos a Cristo, la batalla empieza. No se preocupe si usted todavía no ha conocido a Cristo. No se preocupe pensando en la batalla, mejor preocúpese porque su guardia esté arriba, y para que su vida le pertenezca completamente a Cristo, usted debe entregar su corazón. Deje que el Señor actúe, deje que el Señor haga su trabajo en su vida. En Santiago 4:7 hay una advertencia y una promesa maravillosa que el Señor tiene para sus hijos. Hay veces que los pensamientos que nosotros tenemos referente a los problemas nos ganan, pero debemos recordar, como lo dice Santiago 4:7, resistan al diablo y él le huirá de ustedes. ¿Por qué él le huirá de ustedes? Porque nosotros le resistimos a través de ¿qué? No de nuestra fuerza, porque nosotros no somos nadie sin el Señor. El Señor es el que nos da las armas necesarias para resistir al enemigo. Vamos por favor a Mateo 26:41. Mateo 26:41. En este versículo el Señor nos da la herramienta necesaria para estar siempre alerta. Mateo 26:41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que le hacía referencia hace un momento. Nosotros en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios pensamientos, somos débiles, pero debemos confiarle nuestra vida completa al Señor para que Él se encargue de darnos fuerza, porque nosotros solos no podemos. Nosotros sin Él no somos nada. El Señor es el que nos ayuda a resistir a las tentaciones que nos puedan presentar, para asegurar la victoria ante las cascaritas, entre comillas, ante las situaciones adversas a nuestro pensamiento, las situaciones que se nos salen de las manos. La única manera de resistirla es estando firme en el Señor. El apóstol Pablo en Efesios 6:13 dice: por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, el tema del pecado en nuestras vidas es un tema muy complejo. Realmente nos pasaremos horas y días hablando del tema. Pero resulta que debemos tomar las cosas como son. La firmeza que usted demuestra frente al pecado dependerá de cuán genuina es su relación con el Señor. El Señor es el que nos da la fortaleza ante todo. Estaba revisando la prédica y encontré un pensamiento anónimo que dice: un alma en alta comunión con Dios puede ser tentada, como cualquiera de nosotros. Ninguno está libre de las tentaciones del Señor, donde sea que nos encontremos, donde sea que estemos. Pero no será fácilmente conquistada. Esta alma dará la pelea hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el último día de nuestra existencia el Señor estará con nosotros. Por eso debemos pelear confiados, tomados la armadura de Dios, ante cualquier acechanza del enemigo. Ante el mundo entero podemos demostrar perseverancia y firmeza. Todo podemos ver. A cualquier persona que está pasando algún problema, si lo saludamos: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, hermano, en victoria. Y nosotros nos quedamos satisfechos, nos quedamos tranquilos. Tenemos ese gozo de que el hermano tal vez está pasando por un problema, pero tiene la victoria, tiene la fortaleza en el Señor de que va a resistir y va a superarla. Pero eso pasa cuando lo vemos. Pero resulta que hay un punto en especial que se llama integridad. El Señor nos llama a ser íntegros en todo momento. Y es cuando nosotros estamos en lo íntimo, es lo que realmente va a importar para el Señor. Porque ante el mundo nosotros podemos mostrar una cara, pero cuando estamos cara a cara con el Señor, es cuando nosotros mostramos lo que realmente somos.
Cuando usted se encuentra sola con el Señor, ese tiempo de comunión, no podemos engañar a nadie. En ese momento son sus corazones, es mi corazón, el que está dispuesto a expresar todo lo que sentimos y todo lo que tenemos al Señor. Y de ahí nadie va a saber nada. Y realmente no nos interesa que el mundo sepa lo que estamos pasando. A nosotros nos interesa que el Señor conozca quiénes somos, para que de ahí se vean los frutos, porque partimos de esa relación con el Señor para nosotros dar fruto a las personas que nos conocen. La principal característica necesaria en este punto tiene que ver con reconocer las cosas como son y tener claro que el pecado acaba con nuestras vidas, que acaba con nuestra relación con el Señor y más aún con las personas que nos rodean. Algo relacionado a este tema de que el pecado acaba con nuestra relación interpersonal tiene que ver con el orgullo. El orgullo es esa cascarita que el enemigo está poniendo constantemente en cualquier ámbito en el cual usted se desarrolla, porque él quiere crear una brecha en su relación con el Señor. Él quiere hacer la división para que usted no se encuentre con su Padre. No sé si les ha pasado tal vez a los hermanos o a las personas que manejan, que cuando nosotros vamos a nuestro carril, pero resulta que alguien se quiere meter y el pito, no, tranquilo, deja lo que pase. Pero si usted le da cabida al enemigo, usted pita, usted se exalta, dice malas palabras, o tal vez no la dice, pero el simple hecho de enojarse fue una distracción en la cual usted perdió su comunión con el Señor. Y eso es al instante, cuando menos nos lo esperamos, sucede. Haciendo fila, columna para cobrar un cheque en el banco. Hay muchas personas que se meten en la fila. O cuando usted va a hacer fila en cualquier parte. El simple hecho de que usted piense algo de la persona que se metió, que es responsable, muchísimas cosas pueden suceder. O puede pensar, ese momento de distracción le quitó su comunión con el Señor. Porque en ese momento usted no está amando al prójimo. Porque en ese momento usted no se está poniendo en el lugar de esa persona. Pero sin embargo, el hecho de crear un mal pensamiento, de juzgar a esa persona, fue una distracción. Así de simple, mis hermanos. Parece mentira cómo el enemigo utiliza cada una de las distracciones que él tiene, si se puede decir, bajo la manga, para separarnos de la comunión con el Señor. Hay que cerrarle todas las puertas posibles al pecado y renunciar a él, sabiendo cuán dañino puede ser para nuestras vidas como para la congregación entera. Mis hermanos, de las personas que estamos aquí, ¿cuántos somos casados? ¿Pueden levantar su mano? Ok. Nosotros, como cabeza de hogar, cuando el Señor regrese, nos va a pedir a nosotros cuentas. En mi caso, me va a pedir cuenta por mi esposa y por mi hijo. Espero que en un año más ya me pida cuenta por una niña también, por otro hijo, amén. Pero resulta que cuando el Señor venga o nosotros vayamos a su presencia, Él me va a pedir cuentas a mí, a título personal lo digo, por la vida de mi esposa. ¿Qué pasa si esa distracción a mí me dañó la relación con mi esposa? ¿Qué pasa si yo estuve distraído a su palabra y no pude corregir a mi hijo como se debe? ¿Qué pasa si una de esas distracciones me llevan a un matrimonio fracasado? Nosotros como cabeza de hogar tenemos doble responsabilidad. Primero, que las distracciones no influyan en nuestra vida. Y lo segundo, que las distracciones de este mundo, las distracciones del enemigo, puedan causar algún tipo de problema en nuestro hogar. El pecado en nuestras vidas es la consecuencia de una puerta que dejamos abierta. El enemigo, mediante una conversión a medias, o creer que nuestra autosuficiencia es lo único que necesitamos para caminar con el Señor. Cualquiera de esas dos opciones, o pueden haber más. El problema es que cuando le dejamos la puerta abierta al enemigo, el enemigo hace en nuestra casa, en nuestras vidas, destrozos totales. Hay otro pensamiento anónimo que lo puse hoy en este mensaje y dice: ciertamente el alma que hace frente a cualquier tentación antigua o nueva, sin nuevas fuerzas, hablando de las armas espirituales que Dios nos da, nuevas influencias de lo alto, caerá ante el poder de la nueva tentación. Siempre que tengo la oportunidad de compartir el Evangelio a un amigo, a un conocido, tomo como referencia Apocalipsis 3:20, que cuando el Señor toca la puerta y entra, el enemigo ve una endija, no entra solo la mano, se mete completamente y no entra a la sala de su casa, entra a la cocina, entra a las habitaciones y hace destrozos. Por eso es que siempre
Debemos mantener esa relación con el Señor, estar siempre atentos, siempre estar alertas, porque en cualquier momento una endija puede ser la causante del derrumbe de una iglesia, de una casa, de una congregación. Mis hermanos, no debemos ni siquiera intentar jugar con las tentaciones que nos pueden hacer caer. El que juega con la carnada de Satanás será rápidamente atrapado por el anzuelo de Satanás. Esas carnadas, esas cascaritas, esos problemas. Nosotros los hijos de Dios siempre estamos en la mira de las personas. Mucha gente, cuando tiene algún problema con una persona en el mundo, dice fulano de tal, con nombre y apellido, pero nosotros nos tildan de los hermanitos. El hermanito tal me hizo esto, que el hermanito esto, que el hermanito lo de acá. Siempre debemos estar atentos porque el enemigo nos va a hacer caer cuando menos lo esperemos. Si nosotros no mantenemos la guardia con el Señor, si nosotros no mantenemos la guardia arriba y no permitimos que el Señor trabaje completamente en nuestras vidas, vamos a empezar a dar un mal testimonio, vamos a empezar a flaquear. Cuando nos demos cuenta, la brecha entre el Señor y nosotros ha sido inmensa. Claro que va a costar, pero que nos cueste más mantener esa brecha cerrada, que nos cueste más cerrarle completamente la puerta al enemigo y no caer. Amén. Todas las puertas al pecado deben estar cerradas completamente. Tal vez en el pasado usted no perdonó a alguien. Tal vez en el pasado, antes de conocer a Cristo, usted no hizo algo que el Señor le mandó. Esa puede ser una puerta abierta para que el enemigo destruya su casa, su vida y las consecuencias que vienen atrás de eso. A lo largo de nuestro caminar con Cristo, siempre debemos tener presente de dónde el Señor nos sacó y para qué fuimos elegidos por nuestro Padre Celestial. El propósito de Dios en nuestras vidas se va a cumplir en la medida que nosotros lo dejemos trabajar a Él en nuestro corazón y en la medida de que nosotros dejemos esa antigua manera de vivir para que el Señor trabaje completamente en nuestras vidas. El Señor necesita que nosotros estemos atentos porque en cualquier momento Él nos va a dar palabra. Muchas veces estamos pidiendo algo, estamos orando por alguna cosa, pero resulta que no escuchamos. ¿Por qué? Porque tenemos la guardia baja, porque no estamos atentos a su palabra. De nada sirve, mis hermanos, que nos congreguemos los sábados o los domingos y estemos con la guardia arriba solo los sábados y los domingos, cuando de lunes a viernes estamos desprotegidos. No hemos tomado la armadura que el Señor nos dio. No importa la situación por la que estemos atravesando, sea buena, sea mala, feliz, alegre, contento, triste, no importa. Siempre debemos estar pensando en que el Señor necesita de sus hijos atentos, que el Señor necesita que sus hijos estén pendientes a su voz, porque Él quiere edificarnos. Hasta el último segundo de nuestra existencia, hasta el último suspiro, el Señor va a darnos palabra. Hasta el último suspiro, el Señor quiere trabajar en nuestras vidas, porque recuerden que cuando llegamos a su presencia, Él nos quiere sin mancha. Él quiere una iglesia limpia y sin mancha, como dice su palabra. Lo importante, mis hermanos, es estar pegados al cuerpo de Cristo. Ser sus discípulos al 100%, no el 90% y el 10% todavía en el mundo. Peor el 50% o mucho menos. El Señor quiere el 100% de nuestras vidas y a tiempo completo. No solo un día, no 2 días, sino los 7 días de la semana, 24 horas al día. Amén. El mundo está gobernado por Satanás. Siempre va a ofrecernos distracciones para intentar sacarnos del camino. Ese es el fin de las distracciones. El fin de una distracción es que usted pierda esa comunión con el Señor. El fin de una distracción es que usted pierda la mirada al cielo y que comience a creer en que lo que el mundo le ofrece es mucho mejor que lo que está en el reino. El fin de las distracciones es mantenernos en el pecado. El fin de una distracción es mantenernos lejos de la presencia del Señor. Por eso, mis hermanos, esta noche quería pedirles que nunca bajen la guardia, que siempre estemos atentos a lo que el Señor nos ofrece, siempre estemos atentos ante cualquier acechanza del enemigo para que nuestras vidas no caigan, para que nuestras familias no caigan, para que nuestra congregación nunca caiga. La razón fundamental por la que resistimos al pecado y a volver al pasado es porque esperamos la venida de nuestro Salvador. Amén. Pues deseamos ser llamados siervos útiles cuando Él regrese. Cuando el Señor regrese, que nos vea con ojos de amor, de misericordia, porque nosotros fuimos llamados a eso. Vayamos por favor a Mateo 25:13. Mateo 25:13.
La palabra de Dios dice: velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuestro trabajo, hasta que el Señor regrese, es prepararnos, es estar atentos, es estar siempre alertas y mantener la guardia arriba. Esto debe ser una prioridad para todos los días de nuestras vidas, como le hacía referencia hace un momento. 24/7. Hay que llamar, mis hermanos, a las cosas por su nombre verdadero y ser directos, concretos, y tratar las cosas como son. El pecado y las distracciones que nos pueden llevar al pasado deben ser tratadas como tal, para que el Señor nos dé palabra y nos dé sabiduría para saber sobrellevar la situación. A diario somos tentados en cualquier lugar, ya sea en nuestros trabajos, en las escuelas, en nuestra propia clase, en nuestra propia casa, y por qué no en nuestra propia iglesia, porque somos seres humanos y a veces nosotros pensamos primero antes que el Señor ponga pensamiento en nuestra cabeza. Nos adelantamos a lo que el Señor quiere en nuestras vidas y creemos que nuestra autosuficiencia es lo necesario para poder vivir. Antes de que un mal pensamiento se le aloje en la cabeza, mi hermano, recházalo en el nombre de Jesús y no permita que esa distracción lo aleje del Señor. El estar atentos y sin bajar la guardia nos permite identificar a los problemas rápidamente. En ese momento que usted mantiene la comunión con el Señor, pueden llegar 1000 problemas, pero por el otro lado llegarán 1000 respuestas, 1000 palabras de ayudas en las cuales usted va a poder salir adelante y permitir primero que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestras vidas, porque Él, mis hermanos, no nosotros, es Él el que nos da poder de discernir, es Él el que nos ayuda a salir adelante. Cuando usted discute con alguien, cuando usted dice algo que no está de acuerdo a lo que habla la palabra del Señor, es porque su guardia ya cayó. Es porque no estuvo atento en aquel momento que eso se alojó en su corazón, y cuando lo dijo, es porque atrás de eso hubo un proceso. El tema del pecado, como les hacía referencia hace un momento, es un tema muy complejo. Resulta que cuando el pecado ya se ve visible, ya sea por palabra o cuando uno actúa en base al pecado, es porque atrás llevó un proceso. Es porque primero usted lo pensó, lo imaginó, después lo guardó en su corazón y pudo actuar. Nosotros debemos evitar que eso entre en nuestra mente, porque debemos tener siempre los pensamientos del Señor. En algún momento mi pastor predicaba sobre un tema referente al pecado y decía que lo primerito que nosotros debemos poner es una pausa antes de pensar, y pensar siempre como el Señor pensaría en esa situación. Lógico que es difícil, de buenas a primeras uno no puede desarrollar esa virtud, pero resulta que nosotros no somos nadie en nuestra fuerza. Siempre le debemos pedir discernimiento al Señor para que sea Él que nos dé palabra, para que sea Él poniendo pensamientos en nuestras vidas para poder actuar de acuerdo a su palabra. Aunque suene tan peculiar, mis hermanos, sucede que nosotros perdemos la comunión con el Señor y nos distraemos en cualquier situación de nuestras vidas cotidiana nos distrae. Cualquier cosa que no venga de lo que dice la santa palabra de Dios es una distracción. En 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo el Señor va a regresar. Nadie tiene los días contados como para decir, yo voy de aquí, me voy a la presencia del Señor en 50 años. Nadie lo sabe. Y es por eso que siempre debemos estar atentos. Cuando el Señor regrese, que nos encuentre haciendo lo que Él nos dijo, lo que Él nos mandó. Mis hermanos, la intención de este mensaje, de esta prédica, es que nuestra relación con el Señor sea totalmente personal primero, y que siempre se mantenga fuerte, porque siempre debemos mantener nuestra guardia arriba. Siempre debemos estar atentos, primero, a lo que el Señor quiere de nuestras vidas, porque recuerde que estamos en su propósito. Muchas veces nosotros nos matamos haciendo 1001 cosas que el Señor no nos mandó. ¿Por qué? Porque nos confundimos y creemos que son nuestros propósitos en la vida de Dios, cuando es totalmente lo contrario. Yo no morí en la cruz por nadie, pero sí Jesucristo murió por mí y murió por ustedes, mis hermanos. Amén. Por eso siempre, aunque haya situaciones adversas, aunque vuestra voluntad decaiga, aunque pasemos la peor enfermedad, aunque tengamos el peor problema del mundo, es en ese momento que el Señor te dice, deja tu guardia en mis manos, tú solo mantente en guardia, que el resto es mío.
Mis hermanos, la autosuficiencia nos aleja de la presencia del Señor. Y el llamado de este día es el ser fiel a lo que el Señor dice en su palabra. El llamado de esta noche es serle fiel a Dios, porque solo Él puede levantar nuestros brazos cuando estemos en problema, porque solo Él puede levantar nuestra mirada al cielo para estar atentos. Dejar que el Espíritu Santo nos ayude a discernir sobre lo bueno y lo malo. Dejemos que nuestras fuerzas se vayan para que las fuerzas del Señor vengan y que nosotros podamos estar siempre alertas, siempre atentos. Como vieron en la segunda diapositiva, hacía referencia a lo que es estar atento en esos dos deportes. Realmente ninguno lo ha experimentado, pero sí he experimentado bajar los brazos en situaciones difíciles, por dolores, por preocupaciones. Ahora en mi vida hay una transición hermosa que la estamos disfrutando con mi familia, aunque pasé 16 años bajo la relación de dependencia, tengo mi negocio propio, gracias a Dios. Y he aprendido con dolor, con llanto, el no tener esa relación de dependencia. Pero resulta que mi fe ha crecido porque le pertenezco a Dios, porque le pertenezco a un rey. Y yo sé que si Él decide sustentarme y sustentar a mi familia, nada me va a faltar. Pero ¿qué es lo que me pidió primero? Que yo mantenga mi guardia arriba. ¿Qué es lo primero que Él me pide? Que mis brazos jamás caigan, aunque pase lo que pase, venga lo que tenga que venir, mis hermanos. Nuestra guardia nunca debe estar abajo. Mis hermanos, espero sinceramente de corazón que este mensaje haya edificado parte de sus vidas y que esta palabra haya podido entrar en sus corazones como lo hizo conmigo. Realmente cuando uno prepara temas así tan maravillosos que el Señor hace, es algo inexplicable. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que por favor nunca bajemos nuestra guardia, que nunca bajemos nuestros brazos para adorarle, para creer en su palabra. Padre bendito, Rey de la Gloria, te damos gracias, Señor, por todo lo maravilloso que haces en nuestras vidas, por todo lo que vas a seguir haciendo. Nuestro trabajo es mantenernos firmes en ti, porque el día que tú regreses quieres una iglesia libre de mancha, Señor, porque el día que tú vengas, Padre, o que vayamos a tu presencia, necesitamos estar completamente llenos de tu Espíritu Santo, ser esas herramientas útiles para tu reino, para tu congregación y fortalecernos cada día más, Señor, en tu presencia. Padre, permite que tu Espíritu Santo sea el que nos dé poder de discernir entre lo bueno y lo malo, entre las cosas que te agradan y las cosas que te desagradan, para rechazar, Señor, al pecado como es. Padre, quita de nuestras cabezas, de nuestros ojos espirituales, todas esas vendas que nos están distrayendo de tu presencia. Toda distracción, Señor, que ha quitado el primer lugar en nuestras vidas, que te ha quitado, Señor, el trono en nuestra mente, en nuestros corazones. Quítalo, Señor. Queremos que gobiernes por completo nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras familias enteras, Señor, nuestra congregación, para que tú estés contento de lo que tu pueblo hace, Señor, porque estamos cumpliendo con tu palabra. Te pedimos, Rey, que perdones también todo aquello que nos aparta de ti, todo aquello que está impidiendo el fluir de tu amor, Señor, en nuestra vida, en nuestra congregación, Padre. Y te pedimos que de alto refugio, Señor, como iglesia, al grupo de líderes, Señor, a cada uno de los ministerios, le quites todas las distracciones, Señor, de este mundo, y que podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor, y hacer tu palabra, que es lo que tú necesitas. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos que nos fortalezcas en todo tiempo, que siempre seas tú, Señor, como lo dice tu palabra, hasta el fin del mundo, hasta que tú regreses al lado de nosotros, protegiéndonos y dándonos, Señor, esas armas necesarias para resistir al enemigo. Somos débiles, Señor, en nuestra propia carne, pero somos fuertes, Señor, en ti, porque tú nos das la fortaleza para salir adelante. Bendito Rey, queremos proclamar tu nombre con total libertad, Señor. Quita de nuestra vida toda distracción que no venga de ti, Señor. Toda distracción que está impidiendo esa comunión verdadera contigo, Espíritu Santo de Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, y a ti sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios lo bendiga.